Hola, buenos días a todos nuevamente, ¿cómo están? Hoy tenemos una actividad diferente, una enseñanza diferente. Hoy me acompaña mi papá. Para los que no lo conocen, él se llama Jorge, él es mi papito, es pastor también, un gran mentor para mi vida. Cuando estaba pequeñito, después del Chavo del Ocho, estaba mi tata, siempre. Eh, y bueno, estoy muy feliz, papito, de que estés acá con nosotros. Bienvenido. Gusto. Gracias por acompañarnos. Ya saben por qué James es tan guapo, No, ¿verdad? o sea, bueno, en ese sentido. Ok. Hoy estamos celebrando algo especial alrededor del mundo. Y no es Halloween, porque iba a venir vestido del apóstol Pablo, pero no me salió. Sino es un evento que sucedió hace 504 años. Hace 504 años, este sacerdote llamado Martín Lutero, en una incomodidad santa, como dice el pastor que conocemos, presentó unas reformas a lo que estaba sucediendo en su actualidad en el manejo de la iglesia. Y de ahí nace, tiempo después, esta iglesia protestante, de la cual nosotros nos identificamos y nos vemos como iglesia protestante o reformada. Y creemos como iglesia que es muy importante tener un momento para conversar y aprender juntos. Y antes de orar, me gustaría leerles un texto, y si usted tiene una Biblia, yo le invito a que usted pueda ir a Mateo, capítulo 22. En el versículo 37, a Jesús se le hace una pregunta con respecto al mandamiento más importante. Y este es un texto que usted, estoy seguro que en otros momentos ha leído. Y Jesús cita de Deuteronomio 6:5, toma este texto y se pone de acuerdo con el fariseo de que le dice, sí, claro, estás en lo correcto. Y me gustaría que lo analizáramos un momento. Dice así, dice Mateo 22, versículo 37, dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y de ahí la razón por la cual nosotros queremos tomar este ratito y tener esta conversación fascinante con mi papito alrededor de la Reforma Protestante, porque necesitamos ser seguidores de Jesús, que sigamos al Señor con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestras emociones, pero también con nuestra mente. ¿Y a qué se refiere con nuestra mente? A que tenemos que ser correctamente instruidos, enseñados, saber que nuestra fe, tal vez como este mundo nos tilda, no es una fe frágil, no es una fe inocente, es una fe sólida, es una fe verdadera, y ocupamos tener la información correcta y saber la historia, aprender de la historia y más importante aún, permanecer firmes en las enseñanzas de la iglesia de hace 2000 años y continuar haciendo la tarea que el Señor nos ha encomendado. Así que, para iniciar, ¿qué les parece si oramos? Mantenga su corazón y su mente lista para esta mañana. Señor Jesús, gracias por este tiempo juntos. Gracias porque puedo estar con mi papá hoy. Gracias porque hoy nos tienes aquí juntos. Gracias porque has escrito una historia que ha marcado todas las familias de esta iglesia, Señor, y la mía personalmente, Padre. Y gracias porque hoy podemos venir y ser instruidos, Padre. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente. Si hoy vengo cargado, si hoy vengo agotado de una semana difícil, si hoy vengo dudoso, si hoy vengo sin fe, este es el mejor lugar para estar. Así que nos animamos, Señor. Gracias porque eres bueno y te pedimos que nos regales un tiempo muy, muy hermoso hoy. Lo pedimos en tu nombre y juntos decimos amén y amén. Pues esta famosa reforma protestante, pa. Lo primero creo que me gustaría iniciar preguntándote es ¿por qué es importante la reforma y de qué se trata? Bueno, es importante hacer un poquito de historia y conocer un poco de la historia de la iglesia. Alguien decía que el que no conoce la historia tiende a repetirla.
Y eso ha sucedido muchísimo a lo largo de la historia. Muchas cosas se han repetido. La iglesia ha repetido errores garrafales por ignorancia de la misma historia. Y también vale la pena mencionar que 500 años después, 504 años después de la Reforma Protestante, la relación entre la iglesia protestante y la iglesia católica hoy es muy diferente. En 500 años las cosas han cambiado mucho. De hecho, tengo muy buenos amigos católicos, inclusive un sacerdote que es aprecio muchísimo, le dicen el Padre Pulga, porque es chiquitito, entonces le dicen el Padre Pulga. Es un hombre de Dios, maravilloso. Entonces es diferente. La iglesia católica ha hecho algunos cambios a lo largo de se llevaron 500 años, pero han hecho algunos cambios de muchos de estos postulados que Lutero en un principio pidió o quiso que la iglesia reformara. Porque la intención de Lutero nunca fue hacer otra iglesia, era reformar la iglesia, que la iglesia cambiara algunas cosas que no coincidían con las escrituras. Y ese era el deseo más grande que él tenía. Por ejemplo, yo no sé cuántos tenemos que tener algunos añitos encima para acordarnos de la misa en latín. ¿Cuántos fueron una misa en latín? Pues, no digas que no, porque vos sos más viejo que yo. O tal vez nunca fue la misa. Pero eso cambió como en los 70s. Porque uno de los postulados es que la palabra de Dios tenía que llegar a el pueblo en su propio idioma y no en un idioma que no conocía. Igual que la escritura, igual que la misa. No sé si recuerdan que años atrás, antes de la Reforma, antes de 1970 por ahí, la misa se daba de espaldas a la iglesia, de espaldas a los feligreses. Ya no, ya se da de frente. Ese cambio también y algunos otros ajustes. En fin, pero lo que quiero marcar es, porque cuando uno habla de estos temas, son susceptibles. Porque lo que estaba pasando en los días de la Reforma era una iglesia corrupta, una iglesia que había perdido todo el norte de la fe cristiana, que había cambiado todo su rumbo, y básicamente haciendo un breve repaso, porque no tenemos todo el tiempo del mundo, los primeros 300 años de la iglesia, mis amados, teníamos una iglesia sufriente, perseguida. Roma perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos. El apóstol Juan, cuando escribe desde la isla de Patmos, en Apocalipsis 17:1, mira cómo lo presenta. Presenta a Roma como la gran ramera, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y dice, y Pérgamo, la capital de la región, es el lugar donde está el trono de Satanás. En el año 90, el apóstol Juan escribe esto. Era la persecución, sobre todo Nerón y Domiciano fueron emperadores que persiguieron a la iglesia. 300 años de persecución, pero en 300 años de persecución hubo cualquier cantidad de mártires. O sea, el camino de nuestra fe está llena de mártires. Uno de los mártires que a mí más me ha inspirado se llama Ignacio de Antioquía. Le decían el portador de Dios, imagínense, el portador de Dios. Y él escribió algunas cosas lindísimas, brevemente les leo. Dice, estoy empezando a ser discípulo. El fuego y la cruz, muchedumbres de fieras, huesos quebrantados. Todo he aceptado con tal que yo alcance a Jesucristo. Ese era ser cristiano en los primeros 300 años, era jugarse la vida. Aunque las persecuciones variaban de emperador a emperador, pero era jugarse la vida. Pero luego viene el año 300 y resulta que ustedes han oído de la conversión de Constantino, cuando ya la iglesia decide no seguir al cristianismo, porque Constantino, que quería tener el poder absoluto de Roma, peleando con su hermano Magencio, la batalla sobre el puente Plinio creo que es. La cosa es que en esa batalla él ve una visión, él dice que por este símbolo vencerás, es una P sobre una X, que se llama el Abrón de Constantino, y con ese símbolo él lo pone en los escudos y gana la batalla. Entonces dice, el Dios de los cristianos es poderoso, y ya no persigue más al cristianismo. Para algunas personas se convirtió, para otras no. De hecho, es que lo interesante es que en el año 300 se calcula que ya existían solamente dentro del Imperio Romano casi 7 millones de cristianos. Hasta la mamá de Constantino, Helena, era cristiana. Entonces algunos creen que fue un movimiento político más que un movimiento de conversión. Pero en fin, ahí es donde empieza el debacle de la iglesia. Cuando deja de ser perseguida y viene a ser favorecida. Entonces ya no era asunto de que si sos cristiano te pueden matar, ahora es si no sos cristiano te pueden matar. Cambia, y entonces ya las conversiones no se dan. La gente empieza a formar parte de la iglesia sin una conversión, sin convicción de fe.
Era conveniencia, posición, beneficios que la iglesia daba, y comienza a crecer una iglesia sin conversiones. Y se da eso se da durante un gran periodo, hasta que llega al 1500, siglo XVI, donde ya la iglesia está totalmente perdida. La iglesia, la cúpula en sí, la institución en sí, como comentaba temprano, se convierte en la institucionalización de la iglesia, donde está totalmente fuera de la gloria a Dios, fuera del pueblo, aliada con los poderosos, llena de injusticias, llena de inmoralidad. Y ahí es donde Lutero presenta las reformas, en el año 1500, por ahí. Y básicamente lo que detona la reforma es la venta de indulgencias, la doctrina del purgatorio. Interesantemente, y posiblemente muchos de ustedes han visitado la Catedral de San Pedro. La Catedral de San Pedro en el siglo XV la inicia el Papa Julio II, Papa Guerrero, no la puede terminar. León X trata de terminarla y para eso necesita plata. Entonces salen con la venta de indulgencias, que era sobre todo al pobre que le sacaban la plata para que pusiera dinero por el alma de su tío, de su abuelo que estaba en el purgatorio, para que pasara del purgatorio al cielo. Que es una doctrina que no tiene ni pies ni cabeza, no es bíblica, no aparece por ningún lado, pero era muy conveniente para el Papa León, y nombra a un representante en Alemania para recaudar los fondos. Alberto de Brandenburgo quería tener una diócesis más, que era plata, y el Papa le dice, sí, está bien, me das 10.000 ducados. Me tomé el tiempo de buscar más o menos cuánto eran 10.000 ducados en plata de hoy, ducados de oro, más o menos 3 millones de dólares. Era el equivalente. 10.000 ducados y te doy otra sede, eso sí, lo autorizo para que cobre las indulgencias, la mitad para usted, la mitad para mí. Y con eso se construye la Catedral de San Pedro. Preciosa. Muchos de ustedes, si han ido a Roma, posiblemente han ido a visitar la Catedral de San Pedro. Las pinturas de Miguel Ángel, toda aquella belleza que hay ahí. Interesantemente, ese edificio fue el inicio de la discordia en la iglesia. Y una de las razones colaterales por la Reforma Protestante. Porque la insistencia de Lutero es, no puede ser que la iglesia le quite la plata a los pobres para construir una iglesia. Si la quieren construir, que la construyan con su propia plata. Era una de sus protestas. Ahí nace, en contra de la venta de indulgencias, es donde más, porque son 95, pero no son muchos postulados que Lutero quería que la iglesia reformara, pero el fundamental era la venta de indulgencias. Y eso fue lo que detonó 1513, se pone la fecha básicamente de cuando Lutero recibe una bula papal, que el Papa de León dijo, un jabalí salvaje está suelto, dice, y hay que eliminarlo. Entonces él manda a perseguir a Lutero. Lutero no acepta la indulgencia, no se retracta de lo que él cree, rompe con la iglesia, y ahí nace la Reforma Protestante. Y entonces esta reforma protestante la conocemos alrededor de, en resumen, con todo lo que implica, la reconocemos alrededor de 5 solos o 5 postulados. Pero antes de ir a cada uno de ellos, había una realidad ahí, en ese tiempo, y era que la Biblia no estaba disponible para todas las personas, y también que los que la tenían disponible no la leían. Correcto. Entonces, se hizo una realidad religiosa en esos tiempos, y entiendo que una de las protestas era ese anhelo de Martín Lutero de que todos tuvieran acceso a la palabra de Dios. Y creo que antes de ir a cada uno de esos, lo que quería mencionar era que años atrás hubo intentos de hombres que trataron de hacer esto y los mataron. Claro. Sí. De hecho, el gran logro de la Reforma Protestante es el acceso a la palabra de Dios. Y bueno, aquí en Semilla ustedes han visto cómo somos de la Biblia, capítulo a capítulo, versículo a versículo, la Escritura como el centro de la fe. Y eso fue uno de los grandes logros de la Reforma. Pero mis amados, usted que tiene su Biblia en su casa, yo que tengo mi Biblia en la casa y a veces pasa una semana y no la vuelvo ni a ver. Y gente dio la vida, su vida, su sangre, para que ese libro se pudiera traducir. Antes de Lutero, William Tyndale, en Inglaterra,
se atrevió a traducir la Biblia del latín al inglés. Lo ahorcaron y después lo quemaron por haber hecho eso. Lo declararon hereje. Imagínense. Wycliffe, otro inglés, lo asesinaron por haber traducido la Biblia, por atreverse a cambiar los textos a inglés. Y a Wycliffe, después de muerto muchos años, lo desenterraron para quemar los huesos porque era un hereje. Hubo una gran persecución. Juan Hus, creo que era escocés, otro que fue quemado por sus protestas en contra de la iglesia. Y Juan Hus dio una profecía impresionante. A Juan Hus le decían el ganso. Y él dijo, hoy van a quemar a este ganso, pero dentro de 100 años vendrá un cisne con el cual no van a poder. Y la gente lo toma como profético porque a Lutero lo identificaban como el cisne. 100 años después viene Lutero y establece la Reforma protestante. Así que el gran logro de la Reforma para mí es la Escritura, el acceso a la palabra de Dios, que tuvo un impacto en la fe. Y el gran apoyo que tuvo Lutero, que no tuvieron otros, fue la imprenta. La imprenta se inventó pocos años antes de Lutero, entonces ya se podía imprimir el libro y las páginas y los escritos de Lutero se difundieron por toda Europa. Sí. Estaba buscando, hay un texto, perdón. Estaba buscando un texto. Perdón. Sí, porque estaba buscando un texto, porque hay un texto que marca el inicio de toda esta confusión que tenía Martín Lutero en su corazón, en Romanos 1:7. Que él se da cuenta, y me gustaría leerlo para que lo pudiéramos comentar, y después ir por cada uno de estos. En el Evangelio se manifiesta la justicia de Dios, Romanos 1:17. Voy. Ese es el versículo que despierta a Lutero. La gran preocupación de Lutero era su salvación. Saben que él se encomendó a Santa Ana. Ahí está. Él hizo promesas a Santa Ana por su salvación y buscaba la forma, él se castigaba físicamente para buscar la salvación, se angustiaba. Y este versículo, a Lutero, como era tan incómodo, le dijeron, bueno, chiquito, váyase a la Universidad de Wittenberg a dar clases, jale de aquí, vaya, no estorbe, vaya. Y enseñando la Biblia, en el libro de Romanos es cuando él dice, wow, empezó a entender y a descubrir. Si Romanos 1:17 dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y entonces ahí inicia. Ahí inicia el cambio de Lutero, que él dice que no le fue fácil entender eso. Lutero mismo decía, me llevé tamaño rato reflexionando sobre ese pasaje, sobre esa escritura, porque él estaba angustiado por cómo es que la justicia de Dios se manifiesta en el Evangelio. Y ese es el sacrificio en la cruz de Jesucristo del Evangelio, que paga por nuestras deudas. Entonces dice, claro, ya yo no tengo que andarla pulseando tanto. Es aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz. Esa es la justicia que Dios hizo. La que yo tenía que pagar, Él la pagó. Se hizo justicia en Cristo. Ahí es donde Él entiende eso. Y entonces vamos uno a uno. 5 solos. El primero lo mencionamos brevemente y los tenemos también en la pantalla ahí porque por si quieren ir tomando notita también. El primero es solo escritura. Solo la escritura. Solo la Biblia. Antes de, no quería irme tan a la actualidad, pero bueno, vamos a la actualidad. Sí, en nuestros tiempos ahora, la Biblia es un accesorio. Sí, y no solamente es un accesorio porque pocas veces dedicamos tiempo a leerla, a estudiarla, sino que también en este momento está bajo ataque. Están buscando nuevas traducciones de la Biblia que no ofendan a nadie. Y la verdad ofende. Cuando te tiran la verdad de frente, como te va a lastimar si estás en contra de la verdad de la Escritura. La última que escuché fue una Biblia donde le eliminaron todo el contenido de la Biblia que tuviera que ver con padre. Porque supuestamente nosotros los cristianos somos una cultura patriarcal, machista, que ha causado todo el daño que hoy existe en el mundo por medio del patriarcado, especialmente en contra de la mujer. Es más, si tiene un tiempito, y usted no me sigue en Facebook, que no lo culpo, ayer publiqué una reflexión sobre la igualdad del hombre y la mujer, basado en las Escrituras, cómo la mujer ha sido fundamental en el desarrollo del Evangelio, cómo a veces ignoramos que cosas bellísimas. Bueno, vaya, si tiene tiempito, búsqueme ahí y lea no me tiene que seguir, pero lea
en la publicación. Es público, sí, lo puede leer ahí. Sí, entonces, solo la escritura. Y sí, hoy está bajo amenaza la escritura. La quieren interpretar, un día eso leí un artículo donde tienen unas exégesis de la Biblia, Dios mío, que uno dice, ¿de dónde sacaron esto? Comienzan con que no existen textos originales, que la Biblia fue alterada, que en el concilio de Nicea, el primer concilio de la iglesia en el siglo IV, desecharon Biblios que eran los verdaderos y pusieron los que le convenían a la iglesia. Una cantidad de cosas, pero la palabra de Dios es la que ha traído libertad al mundo. Amén. Desde la Reforma Protestante. No, ha tenido un efecto la palabra de Dios no solamente en la iglesia, sino en la sociedad, en la cultura, en toda Europa y en todo el mundo. La palabra de Dios ha venido a cambiar, porque hemos descubierto la verdad por medio de la Escritura. Así es. Después, el siguiente es solo por Cristo. Gracia. Solo Cristo. Solo Cristo. Es decir, todos los caminos llevan a Roma, dicen. Ajá, todos los caminos llevan a Roma y bueno, la última vez que monté... Todas las religiones son buenas. Todas, si las practicamos bien, todas son buenas, dice. Sí, la última vez que me monté en la 27 no terminé en Roma. Entonces, Los malos chistes no los aprendí de mí. Qué pésimo estuvo ese. Estuvo malo, ¿vale? Pero bueno, sí, solo Cristo, amén. Solo Cristo, amén. Y todos conocemos Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Amén. Y ese es uno de los versículos fundamentales. Hoy hemos tratado de llegar a Dios por muchos medios, por muchas formas, por muchas otras personas. Le prendemos velitas a uno o al otro santo, que fulanito que le pida por mí. No, es solo por Cristo. Ni por mis obras, ni por otras personas, ni por otros sacrificios, ni por otras indulgencias, solamente por Cristo. Él es el camino al cielo, el camino a la presencia de Dios, el camino de la salvación. Y esa es una de las cosas fundamentales que la iglesia se ha apartado mucho. Por ejemplo, la misma Elena, la mamá de Constantino, que dicen que fue hasta Jerusalén y descubrió la cruz de Cristo. Y se trajo todos los pedazos de la cruz de Cristo y luego empezó la veneración de las reliquias. Adoraban las reliquias. Era una cantidad de cosas que se salían fuera del camino, que es solo Cristo. Recuerdo en el libro de Apocalipsis cuando estudiamos que este ángel que le está dando la visión, está acompañando a Juan, y Juan medio desconcertado cae y lo adora. Y el ángel lo levanta y le dice, no toque, adora solo a Dios. Y en este tema también recuerdo Juan capítulo 14, en donde Felipe y Andrés le dicen a Jesús, bueno, maestro, muéstranos al Padre, y con eso estamos bien. Y Jesús se vuelve y les dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, solo Cristo, qué hermoso. Y por eso también vemos, cuando leemos el libro de los Hechos y leemos el Nuevo Testamento, la pasión y la energía con la que los seguidores y los apóstoles simplemente querían conocer a Cristo y estar con Cristo y estar con Él. Y Pablo decía, lo he perdido todo con el objetivo de conocer a Cristo. Amén. Y estar unido a Él, dicen Filipenses. Qué hermoso, ¿verdad? Sí. Después, bueno, tenemos solo Escritura, tenemos solo Cristo y después solo gracia. Solo gracia. Solo la gracia. Con esto de solo la gracia es, bueno, Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Amén. Esto no procede de ustedes, es un regalo de Dios, un don de Dios, la gracia. Me pasó algo muy interesante en estos días con un señor. Por causa de la pandemia y el problema que hemos tenido en el turismo, sabe que como familia vivimos del turismo, siempre hemos sido bivocacionales, servimos al Señor como pastores, pero tenemos nuestros negocios que nos han mantenido siempre. Pues con la pandemia volví a ser chofer, ando con la microbús de chofer. Hago transfers, aeropuerto Arenal, aeropuerto Quepos. Mañana a las 6 de la mañana tengo que recoger aeropuerto Quepos. Claro, a nadie le digo que yo soy el dueño de la empresa para que no me dan propina. Entonces, yo soy el chofer y recojo un pasajero en el aeropuerto, profesor de Penn State en Estados Unidos. O sea, un hombre muy culto, con su esposa que vienen de vacaciones. Los recojo porque van a Monteverde. Vamos conversando en el camino. El chofer y el profesor de Penn State. Me dice, ¿por qué no cena con nosotros hoy en la noche para que sigamos conversando? Claro. Y usted sabe que cuando Jesús está en nosotros, de una manera u otra, las conversaciones terminan hablando de Él. Amén. De alguna manera u otra, usted se pone a hablar con alguien y en algún momento sale el tema,
y hay que hablar de nuestra fe y hablar del Señor. Compartiendo con él un poco ahí, me dice, no, mire, vea, yo soy cristiano, pero yo soy cristiano reencarnacionalista. ¿Cómo es eso? Sí, yo creo que Dios es misericordioso, tan misericordioso, que lo que hace es que no nos da una sola oportunidad, sino que Él nos da muchas oportunidades. Entonces, en la reencarnación tenemos otra oportunidad. Y yo me rasco la cabeza el chofer, ¿verdad?, con el profesor de Penn State, y le pregunto, pero mire, es que el problema es este, que usted puede volver 1000 veces y siempre va a volver pecador. Siempre va a ser un pecador. Y lo que necesitamos es gracia, el regalo de Dios que nos da la salvación. No hay otro camino. Puede volver como Paul, que es usted hoy, como Carlos en la otra vida, siempre va a ser un pecador. Y necesita la gracia, porque no es un asunto de que me la merezco. No es un asunto que me la puedo ganar. Es asunto que simplemente Dios me la da gratuitamente y tengo que aceptar su sacrificio en la cruz para encontrar salvación y vida eterna. Y se quedó el profesor rascándose un poquito la cabeza. Fue una conversación muy decente, muy respetuosa. No fue una discusión o una conversación acalorada ni de pleito. No, simplemente él exponía lo que pensaba, yo le exponía lo que yo pensaba. Me salió con que Cristo, entre los 13 y los 30 años, desaparece de la escena porque se había ido para Egipto y había estudiado con astrólogos y científicos y el budismo y no sé cuánto. Le digo, pero oye, qué interesante, pero yo no he visto la evidencia de eso, pero sí leo en la Escritura que cuando Jesús empieza su ministerio a los 30 años, la gente dice, pero ¿qué le pasa a este? ¿No es ese el hijo de José? No, es más, algunos decían, ¿no es ese el hijo ilegítimo de María? De José. ¿De María? De José, perdón, sí. ¿De José? Y de María, sí, porque era hijo de María también. Bueno, sí. Sí, era hijo ilegítimo, por alguna gente era un hijo ilegítimo. ¿No conocemos nosotros a sus hermanos y sus hermanas? ¿De dónde sale este? O sea, que Jesús era conocido en su pueblo, no fue que apareció a los 30 años de que venía de otro lado a empezar a hacer milagros y hacer su ministerio. Cuando entra al templo y abre el rollo de Isaías 61, que nos leyó James ahorita antes de empezar, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para proclamar las buenas nuevas, y todo aquel versículo precioso que lee James. Cualquier patas vueltas no podía entrar al templo y leer las Escrituras. Él creció dentro del templo como parte de la cultura, de la fe judía. Era un hombre conocido. Bueno, en fin, gracia. Solo gracia. Solo gracia. Solo gracia. Y hoy en día también, mis amados, este principio nos dice que tenemos que hacer esto, que hacer lo otro. Hay gente que te dice que al final van a pesar nuestras buenas obras y nuestras malas obras, y si son más las buenas que las malas, entonces vamos al cielo, y si no, no. No, es gracia. Nada más lo recibimos, pero por el siguiente postulado. Claro, hay un bus que nos lleva a eso. Hay un bus que nos lleva a esa gracia. Y es la fe. La fe. Solo fe. Mediante la fe. Es el vínculo que nos lleva a la gracia de Dios. Es mi reacción. La forma en que yo respondo al Evangelio. Romanos 3:28 dice, porque sostenemos, porque estoy leyendo aquí. Justificados pues por la fe, dice Romanos, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es solamente por la fe. Ningún otro vínculo nos lleva a la gracia. Así es. Y es la fe exclusiva en Cristo, no en lo que yo pueda hacer, no en lo que yo hago por Cristo, porque muchas veces también pensamos que es eso, ¿verdad? Que yo venir a la iglesia, servir, hacer algo, yo me estoy ganando el cielo, ¿verdad? Sí. Le dicen por ahí, y no, es decir, es solamente en esa reacción de fe y de arrepentimiento, en el cual yo me doy cuenta de lo que Cristo hizo, que solo Cristo puede hacer eso por nosotros, pagar la deuda de nuestros pecados, y reaccionamos en fe. Lo importante de la fe no es la fe en sí misma, porque usted sabe que hay gente que tiene fe en la fe. Oh, wow. Y no se vale. ¿Es fe en quién? Es fe en Cristo. Es donde yo pongo la fe. Porque hay gente que le tiene fe a San Judas, hay gente que le tiene fe a la nigüenta, hay gente que le tiene fe a... ¿Ustedes no tienen nigüentas en la casa? No. Solo yo. Sí. No, yo tampoco tengo. Hay gente que le tiene fe. Hay gente que le tiene fe, hasta monjes le tienen fe. Ay, yo iba a decir ese. Sí. Ese era muy buen chiste. Ese era te lo quité. A importadora monje. Importadora monje le tienen fe. Bueno. No es la fe por sí sola, porque realmente sí, hay un movimiento que es prácticamente fe en la fe. Sí. Fe en la confesión positiva. No, es fe en Cristo. Sí. Y hasta en fe en mí.
Véase al ¿Sí? espejo. Ajá. Sí. Véase al espejo, repita todos los días, 3 veces. Yo soy ¿verdad? bueno, yo soy guapo, Ah, yo lo puedo. soy fit. Sí. ¿verdad? Voy a repetir ese más. Y finalmente, toda la gloria, Toda la gloria a Dios. a Dios. Sí, ese es el quinto postulado de El la fe. quinto postulado. Sí, dice Efesios 1, 4 y 6. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. El propósito de todo esto es que toda la gloria sea a Dios. ¿Sabe que a mí me llama tantísimo la atención que saben que Dios no necesita nada? ¿Usted cree que Dios necesita algo? ¿Hay algo que yo le puedo dar a Dios que Él necesite? No, Él es completo en sí mismo, es inmutable, es perfecto. Pero todo lo que yo hago tiene que reflejar la gloria de Dios. En todo lo que yo hago. Interesantemente les cuento, y quisiera decirlo con humildad, porque a veces uno tiene que tener cuidado con esas cosas. Y es que después de que termino de conversar y de cenar con este profesor de Penn State, que hablamos de muchos otros temas de fe, al final él se para y me dice, Jorge, ¿sabes que puedo ver mucho de Jesús en usted? Oh. Y yo ahí sí tengo que decir, toda la gloria sea a Dios. Porque fácil es agarrar la gloria para mí. Y eso es uno de los grandes problemas y es parte del cierre de esta reflexión que tenemos hoy en día con la reforma, con los protestantes. James va a cerrar con la pregunta, ¿evangélicos o protestantes? ¿Qué somos? Un evangélico es aquel que vive conforme al evangelio, y creo que el término es correcto. Pero mis amados, es que a nivel de la iglesia evangélica vemos cada cosa. Hoy vi un postulado, y no sé si era que están equivocados, pero vi a un amigo pastor que lo estaban felicitando en el Día del Pastor. Normalmente el Día del Pastor es en junio, pero creo que están confundiendo el Día de la Reforma Protestante con el Día del Pastor. Entonces mandan a felicitar a mi amigo que es pastor por el Día del Pastor. Ahora, yo mismo me pregunto, ¿el Día del Pastor? ¿La gloria de quién es? Y yo he visto iglesias, amado, evangélicas. El Día del Pastor, el altar se llena de regalos para el pastor. A vos no te traen nada. No. Qué bueno, no les traigan nada. Yo he visto, y lo he visto con mis propios ojos. Una vez visitando una iglesia el Día del Pastor, habían hornos microondas, vajillas, un montón de regalos para el pastor. Y el pastor sentado en una silla que parecía un trono. Y yo digo, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa si el gran logro de la reforma, mis amados, es que a los pies de la cruz todos somos del mismo tamaño? Aquí eso de clero y laico fue una de las cosas que Lutero luchó. El clero significa los escogidos, laico significa todos los demás. Y aquí en la iglesia no están unos escogidos y todos los demás. Todos somos los escogidos de Dios. Todos somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, como dice Pedro. Entonces a veces uno dice, conocer la reforma protestante nos hace tanta falta a muchas iglesias evangélicas o protestantes. Yo prefiero el término que somos protestantes. ¿Sabes? El término evangélico, cuando alguien dice que es evangélico, la gente dice, ¿y usted qué hace? ¿Y usted qué no hace? Porque es una cosa que a veces la gente llama confusión. Sí. Pero somos una iglesia reformada. Somos una iglesia que un día se atrevió a decir, protesto. ¿Y contra qué protesta usted? Porque usted es un protestante. ¿Contra la injusticia? ¿Contra el pecado? ¿Contra la discriminación? ¿Contra tanta aberración que vemos hoy en nuestro tiempo? Por eso somos gente que protesta. Protestamos por las cosas correctas. Protestamos por las cosas acertadas, por lo que hay que protestar. No para andar peleando con gente. No se trata de irse a la calle con pancartas y ir a protestar contra esto, contra lo otro. Es que nuestra vida debe ser una protesta contra el pecado, contra la maldad, contra la injusticia, contra la pobreza, contra todo lo que está mal. Debemos de protestar. Así es. A nosotros nos gusta siempre recordar que somos una iglesia cristocéntrica. Todo se trata de Cristo, todo es por Cristo y somos 100% bíblicos.
Y en estos tiempos decir que uno es bíblico es como, oh, qué anticuado, ¿verdad? Pero somos 100% bíblicos. Tal vez unos pensamientos finales y nos Sí. gustaría que pudiéramos tener un tiempo de mucha reflexión Sí. de cómo estoy viviendo yo mi vida cristiana, cómo estoy caminando en este mundo. Este último de toda la gloria a Dios. Es decir, cada cosa que nosotros hacemos en nuestro trabajo, En todo. en todo, en cada oportunidad que tenemos, ¿en serio estamos haciéndolo para la gloria de Dios? Y también, si hoy venís diciendo, hey, bueno, yo voy a hacer esto para tener el favor de Dios, yo espero que hoy te puedas liberar de esto y que hoy puedas venir al conocimiento de que Cristo pagó la deuda, esa deuda que todos sabemos porque nuestra conciencia no nos deja en paz. No nos deja en paz, porque como dice la palabra de Dios y como Emma nos recordaba la semana pasada, tenemos la ley escrita en nuestros corazones. Así que sabemos que hemos errado en el blanco y Cristo vino a pagar la deuda y podemos tener paz con Dios. Paz. Amén, amén. Yo creo que uno de los grandes logros de la Reforma Protestante que como comunidad cristiana siempre tenemos que rescatar es ese nivel de igualdad que tenemos. Que James sea el pastor no lo hace mejor que usted, ni más importante que usted. Simplemente Dios le ha asignado una función diferente, un servicio. Me encanta que cuando la Escritura habla de los ministerios, que Él constituyó primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, todo para la edificación del cuerpo de Cristo. Es una función de servicio. La vida de un cristiano es una función de servicio, de servirnos los unos a los otros, de amarnos los unos a los otros, de caminar juntos, hombro a hombro. Yo no estoy por encima de nadie. Sí, claro, la iglesia tiene organización, hay un pastor, hay una administración, hay una estructura. Pero la iglesia, lo peor que le pasó a la iglesia antes de la Reforma y que le vuelve a pasar ya siendo la iglesia, la parte protestante, es la institucionalización de la iglesia, donde la iglesia se convierte en una institución por encima de todo, que era lo que pasaba en el tiempo de Lutero. La iglesia dominaba todo, reyes y principados, estaba aliado con el poderoso, con los ricos, y esa era la gran, y dictaba funciones como si ella fuera Dios mismo, como institución. Y a veces nos pasa a nosotros, como protestantes, nos salimos del camino y hay gente que tiene más fe en el pastor que en Dios. Hay gente que tiene más fe en la institución misma que en Dios. La institucionalización es algo que para mí saben que yo pienso en el cristianismo y trato de ponerme, cuando Jesús comienza a caminar por las calles y comienza a predicar. ¿Sabe con qué lo comparo yo? Quitándole algunos elementos. Y aquí una vez más apelo a los viejitos como yo. La era de los hippies. ¿Se acuerdan de los hippies? Peace and love. Ahora, quitándole el sexo libre y las drogas, el cristianismo es un movimiento como eso. Era gente que andaba por las calles amando a la gente, cantando canciones, viviendo su vida. Claro, manteniendo sus diferencias. Imagínense en el tiempo de Jesús, este hombre que sale, que es un chavalo que trabaja en un taller de carpintería, que tiene familia ahí, que es miembro de la sinagoga, pero comienza a caminar por las calles y a predicar. Y a hablar del amor de Dios y que el reino de los cielos se ha acercado. Y que la escritura de Isaías se cumple. Hoy, cuando Jesús lee la escritura de Isaías, creo que es en Lucas, él dice, hoy esta escritura se ha cumplido delante de ustedes. Y comienza a tener seguidores y le siguen hombres y mujeres. Eso era un escándalo. ¿Cómo se le ocurría que ese hombre podía andar con la Magdalena y con otras mujeres que dice que apoyaban su ministerio? Y viajaba de pueblo en pueblo, con un poco de mechudos y chancletudos que iban con él por pueblo en pueblo predicando y hablando. Era un movimiento. Y durante los primeros siglos de la iglesia más que una institución, era un movimiento. Un estilo de vida, una forma de vivir y de ver el futuro, una fuente de esperanza y de amor. Hay una película que retrata muy interesante este ejemplo. Y tal vez usted la ha visto. Los actores son Tim Williams y Morgan Freeman. En inglés la película se llama The Shawshank Redemption. Es una prisión en un pueblo que se llama así, Shawshank. Y hay un alcaide que es un dictador terrible.
Y Morgan Freeman está condenado, ese actor que está condenado ahí, ¿verdad? En la prisión por un delito. A Tim Robbins lo habían metido por otro crimen que él no había cometido. Y ahí están todos los criminales en la prisión, bajo un sistema horrible. Y hay uno de ellos, que es un anciano, que ha estado en la prisión toda su vida. Él nunca ha salido de esa prisión. Y está a cargo de la biblioteca. Él se encarga de los libros de la biblioteca, la gente llega ahí, los presos que quieren leer un libro, él les da un libro, lleva los récords, mantiene todo limpiecito, él está ahí. Y después de estar ahí prácticamente toda su vida, un día le dicen que está libre, que ya se puede ir. Va para afuera. Se llama Brooks. Y Brooks ya va para afuera. Y Morgan Freeman dice, él no lo va a lograr porque está institucionalizado. O sea, su vida es solo la prisión. Y sale de ahí, lo ponen a trabajar en un supermercado y el viejito Brooks está poniendo las compras de la gente en bolsitas para tener un trabajito, le consiguen un cuartito y Brooks termina ahorcándose. Y cuando llega la noticia a la prisión, Morgan Freeman lo repite. Él estaba institucionalizado. Y a veces la iglesia, mi amado, se convierte en eso. En una prisión de limitaciones, de controles, de regulaciones. Y ahí es donde yo digo, no. Me encanta este video que hizo James ahorita, que lo estuvimos viendo. Somos una familia. Eso es lo que somos, una familia donde todos somos iguales, donde nos amamos, donde nos preocupamos los unos por los otros, donde nos preocupamos porque le hace falta algo a alguien, porque emprendemos buenas obras juntos, porque servimos y amamos a Dios juntos y nos congregamos en este lugar para escuchar su palabra, para crecer en el conocimiento de Dios. Y a mí me costó, yo he sido pastor 35 años, y a mí me costó cuando James empieza con semilla, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Ahí está bien, pero lo entiendo y lo amo. Y cada vez lo aprecio más. No me quiero perder Lucas. Vamos a ver, Santiago. Santiago, el hermano de Cristo. Dice la historia que Santiago era el hermano de Jesús, que no creía en él. Le importaba a su hermanillo y mi hermanillo está loco y no le creía en él. Y cuando él resucita, les estoy adelantando el estudio. ¡Ja! Cuando él resucita, ¿a quién se le presenta primero? A su hermano, el que no creía en él. Y creyó y se convirtió en pilar de la iglesia de Jerusalén. Eso es la iglesia, mis amados. Familia, amor, relaciones. Una de las cosas que a mí me angustia en este tiempo de pandemia es no venir a la iglesia, porque mi esposa y yo, pues que ya estamos en una edad avanzadita, yo soy medio diabético, hipertenso, nos hemos cuidado mucho. Alicia y yo nos hemos cuidado mucho. Extrañamos tanto a la iglesia, pero el problema es que cuando yo vengo aquí, yo quiero abrazar a todo el mundo. Yo quiero darle besos a todo el mundo. Cuando era pastor en Vida Abundante Oeste, que estuve 12 años ahí, lo que yo más disfrutaba de la iglesia era recibir a la gente. Y yo siempre me paraba en la puerta. Y había gente que llegaba y decía, pastor, vengo por mi abrazo. Todos querían el abrazo de oso. Y me encantaba, y eso es lo que me encanta de la familia de Dios. No somos una institución, somos una familia. Y el gran error que ha caído el mismo protestantismo es cuántas organizaciones, por eso tenemos todo este montón de denominaciones y este montón de líderes carismáticos que se levantan y todo el mundo los exalta y los adora prácticamente. Y no podemos caer en eso. La Reforma Protestante nos lleva a esta frase, y con esto quiero ya ir cerrando el chinamo. A los pies de la cruz, todos somos del mismo tamaño, igualitos. Amén. 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 ¿Por qué no terminamos adorando a Dios? Quiero invitar a Kennethcito. Y bro, ¿qué tal si terminamos con el himno que cantamos al final? ¿Y por qué no nos ponemos de pie? Gracias, papito. Muchas gracias, papito. ¿Por qué no le damos un aplauso a mi papito? Sí. Ay. Y quiero invitarte a que puedas tener un tiempo ahí con Dios. Yo sé que hoy ha estado muy informativo y buenísimo. Pero hay un texto en Primera de Pedro, en el capítulo 2, que me gustaría leer y que puedas tener un tiempo ahí con Dios y
Y creo que esto es esencial, que hiciéramos esto como iglesia, es esencial para cada uno de nosotros. Tal vez sos nuevo en la fe, o estás viniendo acá a conocer un poco y saber esto, en qué creemos con nuestra mente. Y yo quiero animarte a que continúes en este camino que Dios ha diseñado para nuestra iglesia, y es permanecer firme en su palabra. Y dice 1 de Pedro capítulo 2, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Adoramos.